La sala del tribunal estaba repleta de murmullos. Los ojos curiosos de los presentes seguían cada movimiento de los involucrados en el juicio, pero ninguno de ellos sabía lo que realmente estaba a punto de suceder. En ese momento, todo parecía inclinarse en contra de Carlos, un joven negro de 24 años que se encontraba sentado en la mesa de los acusados, con el pecho oprimido por la ansiedad y la presión de un destino que ya parecía sellado. La acusación era grave: robo. La víctima, una mujer de clase media que alegaba haber sido despojada de su cartera en un parque, apuntaba directamente a Carlos como el responsable. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera los que le observaban con desaprobación, es que todo aquello era un error. Un error que podría destruir su vida. Carlos miraba al frente, intentando concentrarse, mientras el juez comenzaba a leer las acusaciones. La atmósfera en la sala estaba cargada de tensión, y él sentía cómo cada palabra del juez caía sobre sus hombros como una condena. La justicia, o al menos lo que se entendía por justicia en ese lugar, ya lo había marcado como culpable antes de que pudiera siquiera defenderse. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a aceptar ese destino. No iba a rendirse. Pero ¿cómo podría luchar contra algo tan grande como el sistema judicial? Un sistema que no parecía dispuesto a escuchar su versión de los hechos. Lo que Carlos no sabía era que algo inesperado estaba por suceder. Un giro de los acontecimientos que cambiaría por completo el rumbo de su historia. Carlos entró en la sala del tribunal con pasos firmes, aunque su mente estaba llena de dudas. A su alrededor, las miradas de los presentes se sentían pesadas, casi como si cada una de ellas estuviera acusándolo. Se ajustó la corbata, intentando que su corazón acelerado no lo traicionara. La sala estaba llena, pero a pesar de la multitud, el silencio era profundo. Cada sonido resonaba en sus oídos: el crujir de las sillas, el susurro de los papeles moviéndose, incluso el leve zumbido de la ventilación. Se sentó en el banco de los acusados, al lado de su abogada, María. Ella estaba tranquila, pero Carlos podía sentir la tensión que emanaba de ella. La mirada de la joven abogada era decidida, como si estuviera lista para luchar por la verdad. Pero él sabía que todo dependía de lo que sucediera en esos momentos. El juez, con su toga negra y su rostro implacable, ya lo había sentenciado antes de siquiera escuchar su versión. Eso era lo que pensaba Carlos. El juicio estaba a punto de comenzar, y él ya se sentía como si estuviera perdido. El juez, un hombre de rostro severo y una actitud que reflejaba autoridad, golpeó el martillo con firmeza. «Comencemos con los cargos», dijo, su voz grave cortando el aire. Carlos sintió como su estómago se revolvía al escuchar esas palabras. El juez le miró por encima de sus lentes como si ya estuviera condenado. Carlos Pérez, acusado de robo en grado de tentativa. La señora Mariana García declara que usted le arrebató su cartera el 12 de enero en el parque central de esta ciudad. ¿Cómo se declara ante estos cargos?, preguntó, sin mostrar ninguna emoción. Carlos respiró profundamente, sintiendo que todo su cuerpo se tensaba. Sabía que lo que diría en ese momento podría cambiarlo todo. «No soy culpable, señoría», respondió, con la voz algo temblorosa pero firme. Su mirada se cruzó con la del juez, quien no mostró ningún signo de compasión. Carlos se dio cuenta de que todo el peso de la sala recaía sobre él. La abogada María se levantó y pidió la palabra, su tono respetuoso pero lleno de determinación. «Su señoría, quiero destacar que no hay pruebas suficientes para acusar a mi cliente. Ninguna huella dactilar fue encontrada en la cartera y no hay testigos que lo vinculen al robo. Además, la acusación de la señora García es inconsistente», argumentó, mirando al juez con seriedad. El juez la miró sin expresión alguna, pero su voz no dejó lugar a dudas. «Esto no es un juego, abogada. Si no tiene más pruebas, le sugiero que se abstenga de hacer afirmaciones vacías». Carlos sintió cómo su esperanza se desvanecía lentamente. El juicio estaba tomando un rumbo que no podía controlar. María intentó insistir, pero cada vez que abría la boca,
El juez la interrumpía con un gesto impaciente. La presión aumentaba en la sala, y Carlos podía ver cómo los ojos de los presentes se volvían hacia él, evaluando cada gesto, cada palabra. A pesar de la lucha de su abogada, todo parecía estar en su contra. La sala estaba en silencio absoluto cuando el juez dio la palabra a la acusadora. Mariana García, la mujer que había señalado a Carlos como el culpable, se levantó lentamente. Su rostro era de confianza, como si ya tuviera la certeza de que Carlos sería condenado. Miró a la audiencia con frialdad antes de empezar a hablar, acusando a Carlos de haberle arrebatado la cartera con violencia en medio del parque. No hubo lágrimas ni dudas en su voz, solo una acusación contundente. Carlos se sintió impotente. ¿Cómo podía demostrar que no había estado en ese parque? ¿Cómo podía convencer al juez de su inocencia cuando su palabra parecía no valer nada? Mientras Mariana seguía hablando, una sensación de desesperación lo invadió. No tenía idea de cómo salir de esa situación. Fue en ese momento cuando María, viendo la dificultad de la situación, le susurró al oído: «Recuerda, Carlos, no te rindas. Tienes derecho a defenderte y vamos a hacer todo lo posible por demostrar tu inocencia». Carlos asintió levemente, pero su mente seguía dando vueltas. ¿Qué pasaría si el juez ya había tomado una decisión? ¿Qué pasaría si todo el sistema estaba en su contra? El aire en la sala del tribunal estaba denso, como si todo el peso de la situación descansara sobre los hombros de Carlos. A medida que la acusadora Mariana García continuaba su relato, Carlos sentía que su oportunidad de defenderse se desvanecía. Mariana hablaba con firmeza, su voz llena de confianza, mientras señalaba con el dedo acusador hacia él. Cada palabra que pronunciaba parecía un martillo golpeando su inocencia, clavando en la mente de todos la imagen de un hombre culpable. El juez, observando en silencio, no parecía interesado en las objeciones de María. De vez en cuando se le escapaba una ligera mueca de desdén, como si ya hubiera decidido el destino de Carlos. El rostro de Carlos se endurecía a medida que escuchaba cada palabra, cada acusación infundada. No podía creer que la situación fuera tan injusta. No podía entender cómo el juez parecía más interesado en las formalidades del proceso que en la verdad misma. «Señoría, mi cliente ya ha expresado su inocencia. No hay pruebas que lo vinculen al delito», interrumpió María una vez más, con un tono que comenzaba a mostrar señales de frustración. Pero el juez no la dejó terminar. «Abogada, no me haga perder el tiempo. El testimonio de la víctima parece claro y directo. No hay necesidad de más discusiones», respondió con un gesto de impaciencia, mirando a Carlos con una frialdad que le helaba la sangre. Carlos se sentó en silencio, su mente dando vueltas. La sensación de estar atrapado en un juego del que no conocía las reglas lo paralizaba. El juez parecía tener una sola versión de los hechos, la de la acusadora. ¿Cómo podría demostrar su inocencia si nadie le daba la oportunidad de hablar? María, aunque claramente molesta, no cedió ante la actitud del juez. En ese momento, sacó una hoja de su carpeta y comenzó a presentar un testigo clave, alguien que podría contradecir la versión de Mariana. «Su señoría, tengo un testigo que puede demostrar que mi cliente no estaba en el parque en el momento del robo. Esta persona ha sido testigo de su presencia en otro lugar», explicó, con una determinación renovada en su voz. El juez, aunque reticente, permitió que el testigo fuera llamado. La sala se llenó de murmullos y Carlos sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez aún había una oportunidad, pero a medida que el testigo subía al estrado y comenzaba a dar su declaración, Carlos no pudo evitar notar la indiferencia del juez, quien parecía más interesado en revisar papeles que en escuchar la nueva evidencia. El señor Juan Pérez, quien trabaja como vigilante en el edificio de la calle Ríos, ha confirmado que Carlos Pérez estaba allí a la hora del supuesto robo. Tiene un registro de su entrada en el edificio, así como un testimonio de su presencia en el lugar durante todo el día, explicó el testigo mirando al juez con seriedad. Pero el juez, como si no estuviera dispuesto a aceptar nada que pusiera en duda la versión oficial,
apenas prestó atención. ¿Y cómo sabemos que este testigo no está equivocado? El hecho de que estuviera en otro lugar no significa que no haya cometido el robo. Este tipo de pruebas no es concluyente, dijo con desdén, mirando al testigo como si su palabra no tuviera peso alguno. Carlos sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Aunque sabía que la prueba era sólida, la forma en que el juez desestimaba cada argumento lo dejaba sin fuerzas. La abogada María, luchando por mantener la calma, trató de hacer valer los testimonios de los testigos, pero el juez parecía tener una decisión tomada. A medida que la sala se llenaba de murmullos, Carlos se preguntó si realmente había alguna esperanza de que la verdad prevaleciera. No estaba acostumbrado a ver cómo un sistema, que supuestamente debería velar por la justicia, se inclinaba tan abiertamente a favor de una sola versión de los hechos. La situación comenzaba a volverse insostenible. En ese instante, mientras Carlos pensaba que todo estaba perdido, María dio un paso hacia adelante, decidida a no rendirse. Su señoría, si no acepta estas pruebas, le pido que al menos considere que no existe una sola evidencia que demuestre que mi cliente ha cometido el delito. Y si no hay pruebas, no podemos hablar de culpabilidad, dijo con una firmeza que Carlos no había escuchado antes. El juez la miró con desdén, pero antes de que pudiera responder, la puerta del tribunal se abrió de repente. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Una figura imponente se perfiló en el umbral, la madre de Carlos. La sala del tribunal se quedó en silencio absoluto cuando la puerta se abrió con fuerza. Todos los presentes giraron la cabeza, sorprendidos por la irrupción de alguien que no esperaban ver. Carlos, que aún estaba con la mente aturdida por la desestimación de sus pruebas, vio como su madre, una mujer de porte altivo y mirada decidida, entraba con paso firme, dejando una estela de sorpresa tras ella. Era como si su presencia misma pudiera alterar el aire denso del tribunal. Con la cabeza erguida y los ojos llenos de determinación, caminó hasta el centro de la sala, mirando con valentía tanto al juez como a la acusadora. Sus pasos resonaron en el suelo y una sensación de expectativa comenzó a apoderarse de la audiencia. Nadie esperaba que una mujer tan fuerte entrara en ese lugar, y mucho menos en medio de un juicio tan crucial. El juez levantó la mirada, una mezcla de sorpresa y molestia en su rostro. «¿Qué hace usted aquí, señora?», preguntó, claramente irritado por la interrupción. «Vengo a hablar en defensa de mi hijo», respondió ella, con una calma que contrastaba con la agitación del momento. Su voz era clara, decidida, y cada palabra parecía estar cargada de poder. La sala estaba tan quieta que se podía escuchar la respiración de cada persona. Carlos, con la vista fija en su madre, sintió cómo algo dentro de él se encendía. Siempre había sabido que su madre era su mayor apoyo, pero verla en ese momento, enfrentándose directamente con la figura de autoridad que parecía haberlo condenado, le dio una nueva fuerza. El juez la miró con desaprobación. «Este no es su lugar. El juicio ya ha comenzado, no tiene derecho a interrumpir», le dijo, intentando recuperar el control de la situación. «Perdón, su señoría, pero este es el lugar de mi hijo, y mientras él esté aquí, yo también lo estaré», respondió ella con una sonrisa fría. Su postura no dejaba lugar a dudas. No se iría sin hablar. María, la abogada de Carlos, observaba con sorpresa la escena. Nunca había visto a alguien desafiar al juez de esa manera, pero comprendió rápidamente que esta era la oportunidad que tanto habían estado esperando. «Su señoría, pido que se le permita hablar. Ella tiene todo el derecho de intervenir en la defensa de su hijo», dijo, y aunque su voz tembló ligeramente, su determinación era clara. El juez, aunque molesto, asintió con desgano. «Está bien, pero solo un par de minutos», murmuró, dejando que la mujer se acercara al estrado. Todos los ojos seguían a la madre de Carlos, y en su mirada había una mezcla de respeto y curiosidad. Con una calma absoluta, la madre de Carlos comenzó a hablar, mirando al juez con intensidad. «Soy Rosa Pérez, madre de Carlos. He visto crecer a mi hijo. No solo es un hombre de principios,
sino también un ser humano con un corazón puro. Durante su vida ha enfrentado prejuicios, discriminación y ha luchado contra todo tipo de adversidades, pero nunca ha tomado el camino fácil ni ha cometido injusticias, dijo con una voz llena de amor y confianza. Y usted, señor juez, al igual que muchos otros, ha decidido que la apariencia es más importante que la verdad. El simple hecho de que mi hijo sea acusado por el color de su piel, sin una sola prueba en su contra, me parece una injusticia que no puedo permitir. No solo lo estoy defendiendo como madre, sino como alguien que cree firmemente en la justicia que este sistema debería impartir, continuó Rosa, su mirada fija en el juez, desafiándolo silenciosamente. La sala estaba en silencio. Cada palabra de Rosa calaba profundo en los corazones de quienes escuchaban. Carlos observaba a su madre con admiración y asombro. Siempre había sabido que ella era una mujer fuerte, pero verla enfrentarse al sistema de esa manera lo llenaba de esperanza. El juez, que hasta ese momento había permanecido distante y frío, frunció el ceño, como si las palabras de Rosa le hubieran llegado más profundo de lo que había imaginado. Por un momento, la atmósfera en la sala cambió. Sin embargo, la autoridad del juez aún pesaba. «Está bien, señora Pérez», dijo con tono serio, «pero le sugiero que no se desvíe del tema. Este tribunal está aquí para escuchar pruebas, no discursos». Rosa lo miró directamente, pero no dijo nada más. En lugar de eso, caminó de regreso a su lugar al lado de Carlos, quien la observaba con una mezcla de gratitud y emoción. María, la abogada, aprovechó la pausa para hablar de nuevo. «Su señoría, la verdad es que el sistema está fallando. No podemos juzgar a una persona por su apariencia ni por prejuicios. Necesitamos pruebas, y estas han sido presentadas en este tribunal. Mi cliente es inocente, y no voy a dejar que se le condene por algo que no ha hecho», dijo con firmeza, buscando captar la atención del juez. El juez, sin embargo, no mostró signos de querer cambiar su postura, pero Carlos sentía una renovada esperanza. Lo que su madre había hecho no solo había desafiado al juez, sino que había dado una voz a su propia defensa, un grito de justicia que había quedado marcado en la sala. La tensión en la sala del tribunal no disminuyó. A pesar de las palabras de Rosa, el juez no parecía dispuesto a cambiar su postura. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. La presencia de Rosa había alterado la dinámica, y aunque el juez seguía mostrando su desdén, el ambiente se había cargado de una incertidumbre palpable. Ahora, la audiencia parecía estar más atenta a cada movimiento de los involucrados en el juicio. Carlos, con el corazón aún acelerado, observaba cómo su madre regresaba a su lado. Ella le dio un pequeño apretón de mano, un gesto simple pero lleno de confianza. A través de sus ojos, Carlos podía ver que ella no se rendiría, y eso le dio fuerzas para seguir adelante. El ambiente había cambiado, aunque nadie pudiera ponerlo en palabras. «Ahora continuemos con el caso», dijo el juez con la voz grave y autoritaria, mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que la sala volviera a la calma. Mariana García, la acusadora, observaba con cierto aire de triunfo, como si las palabras de Rosa y la intervención de la defensa no fueran más que un tropiezo en su camino hacia la condena de Carlos. Pero algo inesperado ocurrió. Antes de que el juez pudiera dar la palabra para continuar, una figura apareció en la puerta del tribunal, interrumpiendo la rutina del juicio. Un hombre alto, con una chaqueta oscura, entró con paso decidido. Era alguien que nadie esperaba. Se acercó al estrado con una calma inusitada, pero con una mirada llena de convicción. El hombre era Juan Pérez, el vigilante que había sido mencionado como testigo por María. «Perdón, su señoría, vengo a ofrecer más información sobre el caso. He estado observando el juicio y creo que tengo algo que puede cambiar la dirección de todo esto», dijo con voz firme mientras dirigía su mirada hacia el juez y luego a la acusadora Mariana. La sala se quedó en silencio. Nadie esperaba que un testigo más apareciera en este momento, mucho menos alguien que pareciera tener pruebas adicionales. El juez lo miró con desconfianza, pero asintió con la cabeza. «Adelante, testigo.
Hablemos de lo que tiene para decir, respondió, algo molesto pero dispuesto a escuchar. Juan Pérez, con una postura segura, comenzó a hablar. Como dije anteriormente, yo trabajo como vigilante en el edificio de la calle Ríos. El día del robo, Carlos Pérez estaba en ese edificio, en mi presencia, y puedo asegurar que estuvo allí todo el día. La acusación de que estaba en el Parque Central no tiene fundamento. Yo lo vi, y no solo eso, también tengo los registros de su entrada y salida del edificio ese día, explicó señalando hacia los papeles que llevaba consigo. Carlos sintió un nudo en el estómago. Este testimonio podría ser la clave para su defensa. Pero lo que realmente sorprendió fue la forma en que el juez reaccionó. El rostro del juez, usualmente implacable, se mostró ligeramente confundido. ¿Está seguro de lo que dice?, preguntó mirando con más atención los papeles que Juan le había entregado. Totalmente seguro, respondió Juan, mientras le entregaba una copia de los registros al juez. María, quien había estado observando la escena con expectación, se levantó rápidamente para aprovechar el momento. Su señoría, estos registros no dejan lugar a dudas. Carlos estaba en otro lugar en el momento en que el robo ocurrió. Esto demuestra que no solo no cometió el robo, sino que ni siquiera estuvo cerca del parque, dijo con una confianza renovada. El juez hojeó rápidamente los papeles y por un breve momento se le notó vacilar. Aunque intentaba mantener su compostura, la verdad estaba empezando a filtrarse a través de su rígida postura. «Esto cambia las cosas, señor Pérez», dijo el juez mientras fruncía el ceño, claramente desconcertado. «Pero aún así, necesitamos más que una simple declaración de un vigilante. El testimonio de la víctima sigue siendo crucial», agregó, intentando mantener el control de la situación. María no se dejó intimidar. «La acusación de la señora García ha sido refutada. No hay pruebas que vinculen a mi cliente con el robo. Además, la evidencia que presentamos demuestra que el testimonio de la víctima es falso. Le pido, su señoría, que considere la falta de pruebas y la veracidad de nuestros testigos». Carlos miró a su madre, quien lo observaba con una ligera sonrisa en los labios. Ella sabía que la batalla aún no había terminado, pero las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El ambiente en la sala estaba más cargado que nunca, pero había una chispa de esperanza. Si todo salía bien, su vida podría cambiar de forma radical esa misma tarde. La sala quedó en un tenso silencio mientras el juez revisaba los papeles una vez más. El juicio había dado un giro inesperado, y nadie sabía cómo terminaría. El ambiente en la sala del tribunal estaba cargado de tensión. Aunque el juez parecía confundido por la nueva evidencia presentada, no dejaba de observar detenidamente los papeles y registros que Juan Pérez había entregado. La acusación seguía siendo fuerte, pero las pruebas estaban comenzando a desmoronarse, pieza por pieza. Carlos se sentó al borde de su asiento, sintiendo que por fin había un atisbo de justicia. La madre de Carlos, Rosa, estaba junto a él, con los brazos cruzados, observando todo con una mirada que combinaba preocupación y confianza. Desde que había irrumpido en la sala, no había dejado de estar alerta, dispuesta a dar la batalla que fuera necesaria para proteger a su hijo. Y ahora, al ver cómo la situación empezaba a cambiar, sentía que la lucha que había iniciado no había sido en vano. Carlos no podía dejar de mirar a su madre. Siempre había admirado su fortaleza, su capacidad para mantenerse firme incluso en los momentos más difíciles. En su vida Rosa había enfrentado muchas adversidades, pero siempre había salido adelante. Su madre le había enseñado el valor de la justicia, la importancia de defender lo que es correcto, y ahora, al estar allí, lo estaba demostrando de manera poderosa. El juez, finalmente, dejó los papeles sobre su escritorio y miró al público, claramente desconcertado. Este testigo presenta una prueba interesante, pero aún queda la declaración de la víctima, dijo con una voz grave, intentando recuperar el control. No podemos desestimar todo lo que se ha dicho hasta ahora. Aún necesitamos considerar todos los aspectos del caso.
Rosa, que había estado observando el comportamiento del juez con detenimiento, se levantó lentamente. Todos los ojos se volvieron hacia ella una vez más, sorprendidos por su audaz actitud. El juez la miró con un gesto severo, pero no dijo nada. Rosa, confiada pero con un brillo de desafío en sus ojos, comenzó a caminar hacia el estrado. «Señoría», dijo con voz clara y firme, «he estado escuchando todo lo que se ha dicho en esta sala. Y le aseguro que todo este espectáculo de acusaciones y pruebas no tiene sentido si no se hace justicia. ¿Cómo podemos seguir adelante cuando no estamos escuchando la verdad? Mi hijo ha sido acusado injustamente y ustedes lo saben». La sala se sumió en un profundo silencio. Las palabras de Rosa resonaban con fuerza y la gente comenzó a sentir el peso de su intervención. Carlos observaba a su madre, admirando su valentía. Sabía que ella había luchado muchas batallas a lo largo de su vida, pero esta, quizás, sería la más importante de todas. El juez, evidentemente incómodo, frunció el ceño. «Señora, le he dado su oportunidad de hablar, pero le recuerdo que este juicio debe basarse en pruebas, no en discursos emocionales. Y si bien su intervención es apasionada, no cambia los hechos presentados por la acusadora», respondió con frialdad. Pero Rosa no se dejó amedrentar. «¿Hechos?», replicó con una sonrisa irónica. «¿Qué hechos, su señoría?». Las palabras de una mujer que no puede recordar ni la hora exacta en que ocurrió el robo. ¿Las pruebas que no existen? Mi hijo no es culpable, y lo que están haciendo aquí es usarlo como chivo expiatorio. No, señor juez, esto no es justicia. Con cada palabra, la sala parecía llenarse de una energía renovada. Los murmullos entre los presentes empezaban a convertirse en susurros de asombro y reflexión. Incluso el propio juez, que parecía haberlo escuchado todo, ahora se veía cuestionado por la fuerza con la que Rosa hablaba. Carlos sintió una mezcla de emociones al escuchar a su madre, el amor incondicional de ella, la lucha por su honor, por su verdad. Si había alguna persona que podía cambiar el rumbo de las cosas, esa persona era ella. Y aunque su corazón latía con fuerza, sabía que no estaba solo. Su madre estaba ahí luchando junto a él, dispuesta a enfrentarse al sistema por su bienestar. El ambiente en la sala se había transformado por completo. El juez, que antes había mostrado un total desdén, ahora parecía estar evaluando cada palabra de Rosa con más cuidado. La audiencia también estaba atenta, algunos incluso comenzando a cuestionar la validez de la acusación. «Creo que he escuchado lo suficiente por ahora», dijo el juez después de unos largos segundos de silencio. «La corte se tomará un breve receso para reconsiderar los hechos presentados. Volveremos en 15 minutos». Carlos se quedó en su lugar, incapaz de mover una pierna. La emoción le inundaba. Su madre le dio una mirada que estaba llena de determinación, y aunque no podía predecir cómo terminaría todo, sabía que su lucha por la verdad había dado un giro inesperado. Aquel breve receso se sintió como una eternidad, pero Carlos no pudo evitar sentir que algo estaba cambiando, algo que quizás fuera suficiente para darle una oportunidad. El receso de 15 minutos fue un momento eterno para todos los presentes. Carlos no podía dejar de pensar en las palabras de su madre, cómo había desafiado al juez con una firmeza inquebrantable. La sala del tribunal, que antes estaba llena de una tensión fría, ahora parecía estar cargada de una energía renovada. Rosa había logrado algo que nadie había esperado. Había puesto en duda la autoridad del juez de una manera que nadie más se había atrevido. Carlos miraba a su madre, quien permanecía de pie junto a él, con una mirada decidida, pero serena. Sabía que no podía prever lo que sucedería después, pero algo en su interior le decía que la batalla no estaba perdida. Había una chispa de esperanza que antes no existía. La puerta de la sala se abrió y al instante todos se levantaron cuando el juez regresó. Su rostro, normalmente impasible, mostraba señales de incomodidad. Aunque trataba de mantener la compostura, la intervención de Rosa parecía haber tocado una fibra sensible en él.
En su mente, probablemente se estaba debatiendo entre seguir con su postura de autoridad o ceder ante la presión de la verdad que comenzaba a emerger. «El juicio continuará», anunció el juez, con una voz que intentaba ser autoritaria, pero que ahora tenía un tinte de duda. «Sin embargo, quiero que todos en esta sala se concentren en los hechos y no en los discursos. Aquí estamos para llegar a la verdad, no para ganar una guerra de palabras». Carlos, sintiendo cómo la tensión volvía a instalarse en la sala, escuchó con atención. Aunque el juez intentaba mostrar control, su voz temblaba ligeramente, lo que delataba una vacilación que no había mostrado antes. «Ahora continuemos con la revisión de las pruebas», dijo el juez, mientras miraba los papeles sobre su escritorio. «La defensa ha presentado un testigo que, aunque legítimo, no cambia el hecho de que el testimonio de la víctima sigue siendo crucial. No vamos a permitir que un solo testimonio, por muy válido que sea, socave el trabajo de este tribunal». Rosa, que seguía de pie junto a su hijo, no podía evitar sentirse desbordada por la injusticia. El juez estaba una vez más buscando minimizar las pruebas que habían sido presentadas. No se estaba considerando la evidencia clave que había puesto en duda la acusación de Mariana García. «Su señoría, ¿acaso la verdad no importa más que las formalidades?», preguntó Rosa, su voz firme como una roca. «Mi hijo ha sido acusado de un crimen que no cometió, y si se va a seguir ignorando la evidencia, entonces este juicio está condenado al fracaso desde el principio. ¿Es este el tipo de justicia que estamos buscando?». El juez la miró, claramente incómodo. Su rostro se endureció. «Señora Pérez, le he dado más que suficiente oportunidad para expresarse, pero le recuerdo que este tribunal se rige por la ley, no por sus opiniones personales». La respuesta del juez estaba impregnada de furia contenida. Por un momento, parecía que perdería el control, pero inmediatamente lo recuperó enderezándose en su asiento. «Pero la ley no puede ser ciega, su señoría», replicó Rosa sin mostrar miedo. «La ley debe ser justa, debe ser capaz de ver más allá de las palabras y las apariencias. Mi hijo está siendo juzgado sin pruebas. ¿Qué tipo de ley estamos defendiendo aquí?». El juez la observó fijamente, el rostro tenso. Sabía que sus propias palabras comenzaban a sonar vacías frente a la fuerza con la que Rosa estaba planteando su defensa. El silencio se apoderó de la sala mientras el juez permanecía quieto, sin saber cómo responder a la verdad que se le estaba imponiendo. Carlos miró a su madre, con una mezcla de asombro y gratitud. Ella estaba desafiando al sistema de una manera que él nunca habría imaginado. Aunque no podía predecir cómo terminaría todo, la figura de su madre, de pie allí con tal determinación, le daba fuerzas. Por unos segundos que parecieron interminables, el juez permaneció en silencio. Finalmente, suspiró profundamente, como si estuviera tomando una decisión crucial. «Está bien», dijo, con una voz menos fuerte pero aún llena de autoridad. «Consideraremos las pruebas que han sido presentadas, pero debo recordarles a todos en esta sala que al final es la evidencia la que habla, no las emociones ni los discursos. Aquí estamos para juzgar hechos, no palabras». María, la abogada de Carlos, aprovechó el momento para intervenir, con su voz tranquila pero llena de firmeza. «Eso es lo que hemos estado buscando, su señoría. Hechos. La única emoción aquí es la que usted está imponiendo al ignorar la evidencia que tiene frente a usted». El juez la miró con una mezcla de irritación y resignación. «Este tribunal se tomará un receso adicional para revisar las pruebas. En 15 minutos retomaremos el juicio», anunció levantando el martillo con un golpe fuerte. Carlos y su madre se sentaron nuevamente. Mientras esperaban, un sentimiento extraño se apoderó de Carlos. Había algo en el aire, algo que le decía que aunque el juicio no había terminado, su madre había logrado algo fundamental. Ella había roto la barrera de la indiferencia del juez, algo que nadie más había podido hacer. El receso de 15 minutos pasó más rápido de lo que Carlos hubiera querido. Los murmullos en la sala fueron un recordatorio constante de lo que estaba en juego.
Mientras tanto, su mente no dejaba de dar vueltas. Su madre había logrado lo impensable al desafiar al juez, pero el juicio aún no había terminado. Sabía que las pruebas seguían en juego y que el resultado de este caso podría cambiar su vida para siempre. Sin embargo, también había algo más en juego ahora: la dignidad de su familia, la justicia por la que tanto había luchado, y la verdad que, poco a poco, parecía empezar a salir a la luz. Rosa permaneció a su lado, sin mostrar signos de nerviosismo, como si cada segundo de este juicio fuera solo una pequeña batalla más en una guerra mucho más grande que ella había librado a lo largo de su vida. En su rostro había una determinación inquebrantable, y aunque Carlos podía sentir la presión, también sentía que ahora tenían una oportunidad real de ganar. Durante el receso, María, la abogada de Carlos, se acercó a ellos, mirando al juez con una expresión que mostraba claramente que, aunque la situación había mejorado, aún quedaba mucho por hacer. «Lo que hemos hecho hoy ha sido crucial», dijo con voz baja. «Al menos ahora el juez está prestando atención, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que presentar las pruebas de manera que no haya duda alguna sobre la inocencia de Carlos». Carlos asintió, aunque sentía una gran incertidumbre sobre lo que venía a continuación. «¿Crees que lo hemos convencido de algo?», preguntó mirando a su abogada con esperanza. «Lo importante ahora es que él está escuchando, algo que no hacía antes. La defensa no solo está presentando hechos, estamos mostrando al juez que este caso no se basa en pruebas concretas. Si logramos exponer que la acusación de Mariana no tiene fundamentos, podemos ganar», explicó María mientras ajustaba los papeles sobre la mesa. Carlos respiró profundamente, pero algo en su interior le decía que este era el momento decisivo. Sabía que cada palabra que se dijera a partir de ese instante sería clave para el desenlace de su destino. Ahora debemos ser más astutos. El juez está claramente molesto, y eso puede jugar en nuestra contra si no lo manejamos bien. La estrategia será demostrar que no solo es mi cliente el que está siendo juzgado injustamente, sino todo el sistema que lo está defendiendo. Necesitamos que el juez vea que aquí no se trata solo de Carlos, sino de algo mucho más grande: la lucha contra el prejuicio, la discriminación y la injusticia», dijo María con una determinación que sorprendió a Carlos. En ese momento, los ojos de Rosa se encontraron con los de su hijo. Había algo en su mirada que lo tranquilizó, aunque también sentía la presión de que todo dependía de lo que sucediera a continuación. Ella, como siempre, estaba lista para la batalla. A lo lejos se oyeron los pasos del juez al acercarse nuevamente a la sala. La puerta se abrió y todos se levantaron de nuevo, aunque esta vez Carlos sintió algo diferente en el aire. El ambiente estaba cargado de una sensación de expectación, como si todos los presentes en la sala supieran que algo importante estaba a punto de suceder. El juez golpeó el martillo con fuerza. «Este tribunal reanudará la sesión. Comencemos con la continuación de las pruebas», anunció mirando a su alrededor antes de posar su mirada sobre la acusadora Mariana García, que se encontraba sentada, con la mirada fija en el suelo. Carlos notó que ella parecía más nerviosa de lo que había estado al inicio del juicio, lo que le dio un pequeño atisbo de esperanza. María, con una calma notable, se levantó para comenzar su intervención. «Su señoría, antes de continuar, quiero recordar a este tribunal que la carga de la prueba recae sobre la acusación. El simple hecho de que la señora García haya declarado que Carlos cometió el robo no es suficiente para condenarlo. Necesitamos evidencias concretas, y esas evidencias no existen», dijo, mirando directamente al juez, quien parecía escucharla con más atención que antes. Rosa, al escuchar esas palabras, apretó la mano de su hijo con fuerza. Sabía que el momento clave de la batalla estaba por llegar. La defensa había comenzado a ganar terreno, pero ahora había que dar el golpe final. Todo dependería de cómo las pruebas y el testimonio de los testigos fueran recibidos en ese preciso instante. Además, quiero presentar ante el tribunal una nueva declaración que refuerza la evidencia de que mi cliente estaba en otro lugar en el momento del robo.
continuó María, sacando unos papeles que había preparado durante el receso. Este testimonio es crucial. Se trata de una declaración jurada de un testigo adicional, que vio a Carlos en el edificio Ríos durante el horario en que ocurrió el supuesto robo. No hay ninguna duda de que él no estaba en el Parque Central. Mi cliente está siendo juzgado injustamente, y esto debe ser reconocido. El juez, que había estado en silencio durante la intervención de María, finalmente miró los documentos que ella le entregó. Su rostro, antes inquebrantable, ahora mostraba señales de duda. Parecía que el peso de la evidencia comenzaba a calar en él, aunque todavía se mantenía reservado. «Lo revisaré», dijo finalmente, golpeando el martillo con firmeza. «Este tribunal continuará con la deliberación de estas pruebas en los próximos minutos. Quiero que todos se preparen para la siguiente fase. Ya es hora de que lleguemos al final de este caso». Carlos miró a su madre, que le sonrió levemente, sin palabras. Ella había dado todo por él, y ahora todo dependía de cómo el sistema judicial recibiera esas pruebas y argumentos. Pero por primera vez en todo el juicio, Carlos sentía que las posibilidades de ganar realmente existían. La sala del tribunal se llenó de un silencio tenso mientras el juez revisaba las pruebas presentadas. Todos los presentes parecían contener la respiración, esperando una reacción, una respuesta que pudiera definir el destino de Carlos. La madre de Carlos, Rosa, permanecía de pie junto a él, observando cada gesto del juez. No había miedo en su rostro, solo una determinación feroz. Sabía que el momento final se estaba acercando y que todo lo que había luchado por lograr estaba a punto de culminar. Carlos, por su parte, estaba en un estado de nerviosismo controlado. A pesar de la presión, sentía una chispa de esperanza. Su abogada, María, había hecho un trabajo impecable, presentando pruebas y testigos que demostraban su inocencia. Su madre, con su fuerza y coraje, había desafiado al sistema y había logrado que el tribunal prestara atención. Pero, como siempre le había enseñado ella, la última palabra la tendría la justicia. El juez levantó la vista de los papeles que había estado revisando y miró a la sala con una expresión grave. He revisado los documentos y las pruebas presentadas por la defensa. Los testimonios de los testigos son claros y contundentes. La acusación de la señora García, aunque ha sido firme en su declaración, no ha sido respaldada por ninguna evidencia material que vincule a Carlos Pérez con el robo, dijo, su tono más serio que nunca. Carlos sintió una leve sacudida en su pecho. La mención de su nombre de una manera tan formal era como un recordatorio de la gravedad de la situación. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, pero por primera vez en todo el juicio, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su corazón. Es evidente que hay contradicciones en los testimonios presentados por la acusación. La defensa ha demostrado, más allá de cualquier duda razonable, que mi cliente no estaba en el lugar de los hechos. Los registros, las declaraciones de los testigos, todo lo presentado por la defensa, demuestra que Carlos Pérez no es culpable de los cargos que se le imputan, continuó el juez, su voz ahora más firme. Rosa respiró hondo, un suspiro de alivio que reflejaba todo el peso de la tensión acumulada. Aunque la batalla no había terminado, lo que acababa de escuchar eran las palabras que había esperado durante tanto tiempo. Pero aún no podía relajarse. Sabía que el juez, aunque parecía inclinarse a favor de la defensa, aún podía dar un giro inesperado. María, de pie al lado de Carlos, no dejó que su guardia bajara. «Su señoría», dijo dirigiéndose al juez, «lo que está claro es que este juicio no ha sido sobre la verdad, sino sobre el prejuicio y la condena previa. El sistema no debe condenar a alguien sin pruebas. Mi cliente ha estado bajo sospecha por algo que no cometió, y eso debe ser corregido. Hoy, su honor, usted tiene la oportunidad de hacer lo correcto y devolverle la justicia que le ha sido arrebatada». El juez no respondió de inmediato, pero sus ojos reflejaban una incertidumbre que antes no había mostrado. Carlos notó cómo los otros presentes en la sala también esperaban su decisión. Era como si todos se hubieran detenido en el tiempo,
a la espera de lo que el juez diría a continuación. Finalmente, el juez levantó el martillo. El sonido que hizo resonar sobre la mesa era como un golpe en el aire, un sonido lleno de peso, como si todo el juicio hubiera convergido en ese instante. Miró a la sala y con un tono que nunca antes había mostrado declaró: después de una exhaustiva revisión de los hechos, las pruebas y los testimonios presentados, este tribunal ha llegado a una conclusión. Carlos Pérez, acusado injustamente de robo, queda libre de todos los cargos. El juicio se cierra con la declaración de su inocencia. Carlos no podía creer lo que acababa de escuchar. El peso que había estado arrastrando sobre sus hombros durante tanto tiempo desapareció en un instante. Un suspiro de alivio escapó de su boca y miró a su madre, quien lo abrazó de inmediato, envolviéndolo en un fuerte y cálido abrazo. Rosa no necesitaba decir nada. Su mirada lo decía todo. La batalla estaba ganada. La justicia había prevalecido. La sala, antes tensa y silenciosa, comenzó a llenarse de murmullos, y algunos de los presentes comenzaron a aplaudir tímidamente, como si también estuvieran aliviados por la resolución del caso. Carlos, todavía en los brazos de su madre, sintió una oleada de gratitud y asombro. Había estado al borde de la desesperación, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, veía la luz. El juez, aún con el martillo en la mano, miró por un momento a la defensa. Este caso ha sido un recordatorio de la importancia de la verdad y la justicia. Que esta lección no se olvide. La corte está cerrada, concluyó, dejando que el martillo cayera por última vez. Mariana, furiosa, acusó a Carlos de robo nuevamente. El juicio parecía tambalear, pero la intervención de Rosa, defendiendo a su hijo con valentía, restauró el orden. Carlos, mirando a su madre, sintió una renovada fuerza al verla desafiar al sistema. La verdad, por fin, podía prevalecer. El juez, impresionado por la intervención de Rosa, declaró a Carlos inocente. La sala quedó en silencio, mientras la acusadora fue retirada. La justicia finalmente había hablado. Carlos abrazó a su madre agradecido. La verdad, el coraje y el amor familiar lo habían salvado. La victoria era suya.